Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Están bien? Se ven bien, gracias a Dios. Y yo me siento mucho mejor. Después del trajín, las vueltas y eso, gracias a Dios que nos ha, de renovación, nos ha renovado con su palabra, descansando. Y verdad que es una bendición el estar aquí de regreso. Hoy día estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes. Uno se levanta cada día y no sabe lo que tenemos, pero sabemos que tenemos un Señor que nos escucha, que nos ayuda, que nos protege. ¿Me escucha, don Hugo? No. I don't understand. No. You don't understand? No. Okay. No worry, no worry. Vamos a orar, vamos a darle gracias Él va a orar. al Señor. Él va a orar. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy que nos has regalado. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la salud. Gracias por tu protección. Gracias por los alimentos que nos has dado. Y por cada persona que está aquí presente, así gozándonos con el Señor, escuchando y alabándolo en el nombre de Jesús. Y más que todo, llegamos con bien. También oramos para aquellos que no te conocen, Señor, que algún día, Señor, lleguen a tus pies. Amén. Hoy te doy gracias por la palabra que has puesto en nuestros corazones, en mi corazón, para ayudar, para enseñar y para que nos cuide, porque la palabra que vamos a escuchar hoy día es como un escudo que nos protege, y no solamente un escudo, sino que también nos da la vida, nos enseña el camino. En el nombre de Jesús, le damos las gracias. Amén. Vamos a seguir con la serie de la Biblia, y el tema de hoy día va a ser la Trinidad, Dios, Hoy es la Trinidad. el Padre, La Trinidad. Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, que nos enseña la Biblia sobre la Trinidad. Sabemos que la Trinidad es uno de los grandes misterios teológicos que nosotros los hijos de Dios creemos por fe. Algunos piensan que como somos monoteístas, o sea, que creemos en un solo Dios, no podemos aceptar el concepto de la Trinidad. Pero ¿qué es la Trinidad según la Biblia? La Biblia enseña que la divinidad consiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cada una de ellas plenamente Dios y manifestación plena de la naturaleza divina, como podemos leer en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Lucas 3, versículo 21 al 22. 3. 3. La palabra dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. 21. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado y te tengo complacencia. Complacencia, que es satisfacción, alegre, contento, cosas así. Lo encontraron Lucas capítulo 3, 25, 21 al 22.
En este versículo vemos la manifestación de cada persona de la Trinidad. Vemos a Jesús bautizándose y orando. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Padre en forma de voz desde el cielo. La Biblia enseña que Dios es un solo ser eterno, que existe en tres personas distintas y coiguales. El Padre, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no la van a encontrar en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, pero las Escrituras muestran a las tres personas, compartiendo la misma naturaleza divina. Poder y gloria, trabajando en unidad, en la oración y en la redención. Las tres personas las vemos. El Padre, la persona central de la Trinidad, el Creador y la causa primera o la idea original. El concepto de todo esto que ha sido y será creado, y como lo dice en Juan 5:17, Juan capítulo 5, versículo 17. 5:17. Ok, en Juan capítulo 5, el versículo 17, leemos: Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo busqué qué era lo que quería decir con esta palabra. Y se revela la unidad esencial entre el Señor Jesús y Dios. Solo no se puede, tenemos que estar en unión. El Hijo es el logos o expresión de Dios. Es el verbo, el unigénito del Padre. El mismo es Dios. Amén. Aún más, como Dios encarnado nos revela el Padre, y esto lo leemos en Juan capítulo 14, Juan 14. el versículo 9. Juan 14, 9. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Jesús le dijo, Versículo 9. tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, ¿y qué está diciendo ahí el Señor ahí? Le está diciendo o indicando a Felipe que no se necesita otra manifestación divina. ¿Por qué? Porque cuando conoces a Cristo, conoces profundamente a Dios. Como que lo regañó, ¿no? El Hijo de Dios es tanto el agente de creación como el único redentor de la humanidad. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, precede del Padre, y es adorado y glorificado junto al Padre y al Hijo. Tres en uno. Inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo. Inspiró las Escrituras, derrama su poder sobre el pueblo de Dios. Amén. Y convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio, como lo podemos leer. Regresamos otra vez a Juan, el 16, capítulo 16, el versículo 8. Versículo 8. ¿Y qué nos dice Juan 16, 8? ¿Alguien lo tiene?
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén. Esto nos revela que el Espíritu Santo convence al mundo de tres verdades fundamentales. Pecado, que es incredulidad en Jesús. Justicia es la obra de Cristo, validada por el ¿qué? Por el Padre. Amén. Y juicio, la derrota de ¿quién? De Satanás. Las tres personas de la deidad son eternas. El Padre existe y ha existido desde la eternidad. Siempre el Padre amó al Hijo y el Hijo amó y sirvió al Padre. Amén. En esta relación de amor está el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede, no es posible. ¿Quién ha existido de qué? Desde la eternidad. Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? No es que el Padre existiera primero, el Hijo después o por último el Espíritu Santo. Los tres han sido desde siempre, antes que nada existiera. Tres personas distintas en un solo Dios. En la ocasión del bautismo de Jesús, las tres personas de la Trinidad estaban presentes y actuantes. O sea que participaron. El Padre habló desde el cielo, el Hijo cumplía toda justicia y el Espíritu Santo descendió ¿qué? Sobre el Hijo como una paloma. Que la volvimos en Lucas 31, 22. Perdón, sí, el capítulo 33, el versículo 21 al 22. Mateo, capítulo 3. Mateo. Capítulo 3, versículos 16 y 17. 3. Mateo 3, 16. 16, 17. Ok. Y si alguien lo puede decir, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así fue lo que leímos al principio, esos detalles. La Trinidad es un misterio que un día podrá ser comprendido con claridad. Amén. Será que cuando estemos allá lo vamos a entender, ¿no? Por ahora sabemos que la Biblia habla de ella y Jesús la revela a la iglesia cristiana desde el principio, ha confesado y ha salvaguardado esa preciosa verdad. Amén. ¿Dónde vemos en la Biblia que esta manifestación de las tres personas trabaja en unidad? Hay un ejemplo y nos lleva a Génesis, Génesis. el capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Uno, 26. Sí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muchas gracias, hermana. La palabra hagamos nos indica el uso plural, Amén, pastor. lo cual se interpreta a menudo como la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí la clave es hagamos. O sea que hay más de uno, Amén. pero todos son iguales. Otros versículos que hablan de la Trinidad son Mateo, capítulo 28,
el versículo 19. Mateo 28. Adelante. Mateo 28. Mateo 28 y el versículo 19. 28, 19. Dice, por tanto, Entonces la palabra dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? en el nombre del Padre, del Hijo. Muy clarito, ¿no? Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En 2 de Corintios nos lleva al capítulo 13, el versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. Ahí nos dice la palabra. 13, 14. 14, sí. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Nos dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí están los tres otra vez. ¿Vamos bien? Amén. Mateo 3, capítulo 3, Mateo, versículos 16 al 17. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3. Sí, el versículo 16 al 17, donde la palabra dice que describe el bautismo de Jesús como lo hizo al principio, donde el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre le habla del cielo. Creo que más pruebas no necesitamos, ¿no? Amén, pastor. Y en Primera de Juan, el capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, el versículo de 7 al 8. 5, 7, 8. Porque 3 son los. ¿Están ahí? Sí, el 7 y 8, sí, señor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cuáles son los principios claves de la Trinidad en la Biblia? La unidad y distinción. Dios es uno solo. Y eso se lee en Deuteronomio 6:4, capítulo 6, versículo 4. 6. ¿Qué nos dice ahí Deuteronomio 6:4? ¿Quién puede colaborar con eso? Por favor. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gracias a Dios. Uno. Uno Más es. claro. Pero se manifiesta en tres personas distintas que no se confunden entre sí, pero que actúan en perfecta armonía. Tres personas divinas. El Padre es la fuente reconocido como Dios. El Hijo Jesús es consistencial y coeterno con el Padre, el Dios encarnado. El Espíritu Santo es una persona divina, no una fuerza, activo en la creación y la redención. También nos habla de las manifestaciones bíblicas de las tres personas. Se ven juntas, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Yo tengo un ejemplo. El Padre, ¿qué hace? Él habla. El Hijo, que lo bautizan. Y el Espíritu Santo desciende como una paloma. Eso lo leímos al principio de la enseñanza. Funciones distintas en la salvación. El Padre planea,
El Hijo ejecuta la redención y el Espíritu Santo aplica esta obra en los creyentes. Tremendo equipo. Conceptos clave. Consustanciales. Espero que me hayan entendido. Las tres personas comparten la misma sustancia o esencia. Distinción de funciones. Aunque son un solo Dios, cumplen roles distintos en la redención. El Padre envía, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica esa obra en los creyentes. Tremendo trabajo. No son tres dioses, hermanos o hermanas. La Trinidad no es un tristeísmo. Es un solo ser divino. Aunque se usan ilustraciones como el agua en tres estados sólidos, el líquido, gaseoso o el sol con su forma de luz y calor, ninguna analogía humana puede describir completamente la naturaleza divina o infinita de la Trinidad. Lo más difícil del concepto cristiano de Trinidad es que no hay forma de comprenderlo. O explicando por completo, Dios es infinitivamente más grande que nosotros. Por lo tanto, no debemos esperar poder comprenderlo plenamente. Pero confiamos en la Biblia, que enseña que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Al mismo tiempo. La Biblia también enseña que solo hay un Dios. Por lo tanto, el único Dios existe en tres personas. Es posible comprender algunos hechos sobre la Trinidad y algunas de las relaciones que las diferentes personas de la Trinidad tienen entre sí. En última instancia, como un solo ser puede existir en tres personas distintas, es incomprensible para nosotros. Sin embargo, nuestra incapacidad para comprenderlo no significa que la doctrina de la Trinidad sea falsa o antibíblica. Cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios y se puede leer eso, lo pueden anotar rapidito porque son puntos que para que lo puedan buscar más luego, ¿no? Dice, el Padre es Dios y lo podemos leer en Juan 6:27. También lo pueden encontrar en Romanos capítulo 1, el versículo 7. Perdón, Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 2. También nos dice, el Hijo es Dios y lo podemos también leer. Estas son puras referencias que pueden buscar más luego. Juan 1, 1 y 14. Romanos 9, 5. Colosenses 2, 9. Hebreos 1, 8. Primera de Juan 5, 20. El Espíritu Santo es Dios. Y lo podemos leer también en Hechos, capítulo 5, el versículo 3 al 4. Y en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Eso como referencia para más luego para que les confirme de lo que se está hablando. Gracias. Cada persona tiene todas las cualidades de la divinidad, de manera eterna o inmutable.
Las tres personas de la deidad comparten la misma naturaleza y la misma esencia. Hay subordinación dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Y el Hijo es enviado por el Padre. Esta jerarquía relacional no niega ni disminuye la deidad de ninguna persona de la Trinidad. Es simplemente algo más que nuestras mentes finitas no pueden comprender acerca de Dios infinito. En cuanto al Hijo, podemos ir a ver a Lucas, en Lucas, son referencias también de los versículos, Lucas 22, 42. Juan 5, 36. Ahí en Juan también 20, 21. Y Primera de Juan 4, 14. Primera de Juan 4, 14. En cuanto al Espíritu Santo, podemos leer Juan 14, 16. Lo mismo, todo esto está en Juan 14, 16, 14, 26, 15, 26 y 16, 7. Y no hace aquí una referencia, y especialmente en Juan 16, 13 al 14. Juan 16, 13 al 14. ¿De qué? Juan 16. Juan 16, 13 al 14. La palabra dice que las personas individuales de Trinidad tienen diferentes roles. El Padre es la fuente o causa última del universo. Y lo podemos leer en 1 Corintios 8, 6 y Apocalipsis 4, 11. La revelación divina la podemos leer en Apocalipsis 1, 1. Y la salvación la podemos leer en Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Sí, y las obras humanas de Jesús las podemos leer en Juan 5, 17. Las obras humanas de Jesús las podemos leer en Juan 7, 5, 17. Y en 14, 10, el Padre inicia todas estas cosas. Del mismo Juan. 14, 10, el Padre inicia todas estas cosas. El Hijo es el agente a través del cual el Padre realiza las siguientes obras: la creación y el mantenimiento del universo, lo cual se pueden leer en todos estos versículos. Y perdone que yo solo voy a dar como referencia para ustedes más luego, para que lo entiendan un poquito más cada individuo, cada persona, que es lo que hace. 1 Corintios 8, 6. Juan 1, 3. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. La revelación divina la podemos leer en Juan 1, 1, 16, capítulo 16 del 12 al 15. Y también nos dice que el Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien actúa como su agente. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre realiza las siguientes obras: la creación
Y el mantenimiento del universo lo podemos también leer en Génesis, al principio, Génesis 1:2. También se encuentra en Job 26, capítulo 26, el versículo 13. Salmo 104, versículo 30. Y también nos dice que el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Ha habido muchos intentos de desarrollar ilustraciones de la Trinidad. Sin embargo, ninguna de las ilustraciones populares es completamente precisa. El huevo o la manzana falla en que la cáscara, la clara y la yema son partes del huevo, no el huevo en sí mismo. O igual que la piel, la pulpa y la semilla de la manzana son partes de ella, no la manzana en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios. Cada uno de ellos es Dios. La ilustración del agua es algo mejor, pero sigue sin describir adecuadamente la Trinidad. El líquido, el vapor y el hielo son formas del agua. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. La diferencia. Ajá. Cada uno de ellos es Dios. Otra ilustración que a veces se propone es la de un hombre que es simultáneamente, esposo, padre y hermano. No hay manera. No es posible. No. La inexactitud de esta ilustración se ve en que el hombre sigue siendo solo una persona. Independientemente de su papel o del número de relaciones que tenga, Dios es 3 personas al final. Ninguna ilustración que nos están dando aquí nos dará una imagen verdadera de la Trinidad de Dios o de un Dios infinito que no puede describirse plenamente con una ilustración finita. Dios se ha revelado a sí mismo como trino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Más claro no se puede poner. Y lo que lo va a ayudar más luego, cuando usted tenga que lean la referencia esa que le di, yo me puse a leer y yo dije, no hay. Entenderlo, ok, me costó, pero los ejemplos y lo que nos enseña la Biblia, no hay nada que discutir. Un solo Dios. En 3. No lo había visto así. No. Que siempre había recibido ese ejemplo. Y no es igual. Hasta hoy derribo esa falsa enseñanza. Sí, y esa hermanos y hermanas, esa doctrina bíblica de la Trinidad, esta es ¿qué nos enseña? Y todavía la gente discute. Sí. Y está escrito. Pero grande es el Señor y digno de ser que alabado en gran manera. Y su grandeza que es inescrutable. Y eso, si alguien me puede leer Salmo 145, capítulo 145, el versículo 3. Por favor. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. No hay más nada que decir, ¿no? 145, versículo 3. Gracias a Dios por la palabra. A mí esto me ayudó bastante, me aclaró muchas cosas. Uno todavía sigue con la deuda, la duda, ¿no? Pero está escrito. Y ese versículo que yo les di como referencia, me puse a leerlo y yo digo, wow, la Biblia no se equivoca. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra.
Gracias, Señor, por darme luz. Gracias, te damos gracias. Sí, gracias. Estamos agradecidos, Señor, por lo que nos has demostrado. Un ejemplo tremendo, Señor, que solo tú, Señor, eres capaz de demostrarlo de esa manera. Gracias por enseñarnos. Gracias por siempre estar ahí pendiente de nosotros. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo más de ti. Y como dice la palabra, para llegar más cerca, parecerte más a ti, Señor. Gracias por mis hermanos que pudieron estar aquí presentes. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de ellos. Agradecido por tu amor. A pesar de que si estamos pasando por problemas de salud, sabemos que sabemos estar pasando por tribulaciones, Señor, sabemos en quién podemos confiar. Te damos la gracia por el día de hoy. Llévanos con bien a nuestro hogar y agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.